Hola, muy buenas noches. Soy José Buendía y estamos en Blanco y Negro. Estamos a días de conocer si Trump cumplirá con su promesa de la deportación más grande de la historia, que podría generar una crisis humanitaria, aumento de las detenciones, obstáculos para el asilo y violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Sheinbaum asegura que tiene un plan para recibir a los connacionales y acciones preventivas en Estados Unidos para protegerlos, mientras el Congreso de Estados Unidos se dispone a aprobar una ley, como pueden ver, para deportar de las cárceles a migrantes con delitos menores sin juicio. En el aire hay más preguntas que respuestas porque nadie conoce la magnitud y el procedimiento. ¿Abrirá las cárceles como hizo Castro con el Mariel? ¿Pueden expulsar a 1 millón de personas? ¿Qué papel tendrán los estados santuarios allá en Estados Unidos? ¿Y cómo se ha preparado México para recibir este golpe? ¿Cómo protegerá los derechos humanos frente al crimen, la trata y la crisis de desaparecidos que sufre el país? De esto vamos a hablar ahora y arrancamos aquí, en Blanco y Negro. En efecto, como le decía en la introducción, el gobierno de México dice que tiene un plan para enfrentar esta situación que conoceremos la próxima semana. Es una situación confusa porque no conocemos la magnitud y los procedimientos que se seguirían en caso de una deportación masiva si se cumple lo que el presidente Trump pretende. Basta hacer un comparativo de las expulsiones de los últimos presidentes, aquí se lo pasamos en pantalla, para ver la confusión que se ha generado alrededor de este tema. Resulta que justamente durante el gobierno de Trump es donde hubo menos deportaciones de los últimos 2 presidentes de Estados Unidos, tanto de Obama como de Biden. Vamos a entrarle a tratar de entender y pensar lo que puede venir en la próxima semana. Estamos a días ya de que se cumpla una larga espera de casi 2 meses. Tatiana Cloutier, muchas gracias. Una larga espera, 2 meses, y estamos a días de saber. ¿Cómo ves el plan que dice la presidenta de México que tiene para enfrentar una situación de emergencia como deportaciones masivas? Bueno, pues la presidenta ha dicho muy claramente que el plan está estipulado en 2 vertientes, una de ellas en todo lo que sucederá en los Estados Unidos, especialmente en los consulados, para apoyar legalmente a los connacionales que se encuentran allá, y por otro lado, pues el trabajo que se hace en lo que sería o no una recepción, y ella lo ha comentado muy claramente, que se ha buscado o se buscaría recibir únicamente a los mexicanos. Así y es. Las deportaciones de otras nacionalidades tendrían que ocupar el lugar de cada nacionalidad, ¿no? O sea, que cada país corra con la repatriación de sus nacionales. Estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de Sudamérica. Eso es lo que corresponde, y eso no quiere decir que la doctora no haya tocado el tema y haya hablado de que ha estado teniendo las vinculaciones a través del canciller con los responsables en cada uno de los países, que son los que principalmente representan las nacionalidades que están en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esto vale la pena ponerlo en la mesa. Por otro lado, también el plan incluye, y ya lo anunció ella que lo presentará, pero tiene varias vertientes, desde la parte migratoria, desde toda la parte de lo que viene siendo la Cancillería, y también corre una parte por lo que viene siendo la parte de empleabilidad, o en el Plan México que presentó, habló mucho de la parte que se coordina y se vincula para lograr empleos para las deportaciones que se dieran en caso de que éstas sucedan. Ahora, Gretchen, el tema es que en este momento nadie sabe exactamente de lo que estamos hablando, porque ni la magnitud ni los procedimientos que puede seguir Trump en caso de cumplir con sus amenazas son claros. Así es, pues no sabemos qué va a pasar en cuanto a estas amenazas de las deportaciones masivas, pero lo que sí sabemos son 3 cosas que creo que nos puede ayudar. Uno es el contexto, ¿no? El contexto es muy diferente porque, por un lado, Trump siente que tiene un mandato. Esta vez ganó el voto popular, se siente más empoderado. Bueno, un mandato muy fuerte, además. Y además, pues, el Congreso,
¿no? También los republicanos tienen el Congreso. Entonces no tenemos este balance o equilibrio o contrapesos, ¿no? que teníamos la vez pasada. Y al mismo tiempo, pues viene Trump 2.0 más preparado, ¿no? De alguna forma, Stephen Miller, pues ya tiene la experiencia de la vez pasada. Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante también algunas de las iniciativas legislativas, ¿no? Que están pendientes. Al mismo tiempo, sabemos que hay tres cosas. Uno es el costo, ¿no? Preocupa muchísimo para deportar realmente a 11 millones de personas indocumentadas, que es lo que hay ahora en Estados Unidos. Costaría billones y billones de dólares, ¿no? Nada más para deportar a 1 millón de personas cuesta $1 billón supuestamente, ¿no? Además tienen que hacer mucho más espacio, tienen 40,000 camas disponibles ahorita, entonces ahí entra el gobernador Greg Abbott en Texas, que ha dicho: yo puedo prestar a la frontera de Texas para poner estos, ¿no?, centros de detención móviles o temporales, etcétera. Y además tenemos el tema de la comunidad y tenemos el tema económico, ¿no? ¿Qué impacto tendría realmente empezar a deportar a tantas personas? Entonces yo creo que ahí es la parte que vamos a ver sobre la marcha. La parte que va a ser inmediato va a ser la cancelación de los órdenes ejecutivos, ¿no?, que tenía Biden. Y en cuanto a México, eso va a impactar a lo mejor en la primera semana, porque va a entrar y va a cancelar CBP One, ¿no?, que es esta aplicación para personas en México que pueden hacer. Pero eso es para refugio. Eso es otra cosa, sí, pero yo creo que ahí es donde vamos a ver el impacto en la primera semana. ¿Cuántos tenemos refugiados en México? Solicitando la entrada a través de CBP 1. Estas personas, bueno, en septiembre habían 300,000 personas que estaban en la lista de espera, pero de esas 100,000 eran personas mexicanas, porque una tercera parte de las personas solicitando esta cita son personas mexicanas. Pero no sabemos ahorita, porque había un pánico un poco después de las elecciones y las personas empezaron a subir hacia la frontera. Pero bueno, ponte 100,000 personas en México que podrían quedarse sin la posibilidad de tener una cita de un día a otro, porque Trump sí puede cancelar el primer día. Déjame tratar de ordenar un poco para aclarar la discusión, y sigo un poco tu línea, Tatiana. A ver, lo que pasa allá y lo que pueda pasar acá. Comencemos por lo de allá. Acciones preventivas que ha puesto en marcha la Cancillería mexicana. Por ejemplo, un botón de pánico para anunciar, teléfonos 24 horas para dar asistencia técnica. Todo esto frente a, pues, la amenaza, Tatiana, de que el Congreso de Estados Unidos finalmente tenga listo una ley que puede permitir que deporten a delincuentes con delitos menores sin haber tenido condena. Es decir, me recuerda un poco, Tatiana, no sé, pero ¿te acuerdas del éxodo del Mariel? Cuando Fidel Castro abrió las puertas de las cárceles para decir que los que querían huir de Cuba eran antisociales. Pues aquí no sé si vayan a abrir las cárceles para decir: ya ven cómo son delincuentes los migrantes en esta estigmatización que hace Trump. Yo lo veo, y un poco refiriéndome a lo que comentaban ahorita, ¿cuáles son las narrativas? Y obviamente en las narrativas no podemos negar que puede haber un soporte y necesita dar un golpe de credibilidad a lo dicho, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esta manera. Primero, sí, hace 4 años la narrativa de Trump era el muro, y ahora es deportación. Entonces creo que hay una narrativa que requiere, y ahora sí, como dicen, hay un mandato que se le da, pero en la narrativa tiene que cumplir algo. Sin embargo, ha abierto frentes con muchísimos países, y en la apertura de los frentes no todo es, o sea, no te puedes pelear con todo mundo. Y aquí me voy un poco a lo que comentaban. Sí, creo que hay 3 áreas en donde estaremos enfrentando una circunstancia, bueno, en Estados Unidos, una circunstancia difícil: la parte legal, la humanitaria y la económica. Me voy a referir a la económica porque la humanitaria y la legal creo que las puede resolver de alguna manera, y históricamente no ha hecho mucho caso de las otras, y lo podemos poner en este espacio. Sin embargo, la económica,
y hablando de que el Partido Republicano prometió una mejoría en la economía y una cantidad de circunstancias, y comparo con Obama y comparo con Biden también. Quienes deportaron históricamente más fueron Mucho ellos, más, y creo que en los mensajes y la palabra crea. ¿A qué me refiero con esto? Biden dijo que cambiaría su política y sería más bienvenida toda la parte migratoria, lo que creó una retórica y una escucha en quienes venían de fuera para decir vamos a caminar a los Estados Unidos. Aquí el oír la retórica es no, los aleja, y creo que esto cambia también y de alguna manera creas una detención virtual, vamos a decirlo así, porque la gente dice ¿a qué voy? Creo que esto podría ayudar, pero me meto a la parte económica. En la parte económica tenemos que pensar en muchas cosas, aunque Abbott diga lo contrario. Primero que nada, el cruce de Laredo y Nuevo Laredo es el cruce más grande económico que existe, o de los más grandes en el mundo, y no lo digamos entre América. Y esto habla de que cuando ya se cerró en una ocasión, porque Abbott empezó a alentar los procesos de cruce, vinieron reacciones de ambos lados de la frontera, porque los norteamericanos empezaron a decir, espérame tantito, estoy teniendo afectaciones económicas. Y aquí hablaríamos de cosas que se vuelven importantes. ¿Cuántas cosechas se van a perder en Estados Unidos? Porque ¿quién levantará las cosechas? Por otro lado tenemos el campo de la carne, que se vuelve también otro tema importante, el tema del transporte, la logística de transportación. Y por otro lado, yo acabo de estar en Estados Unidos ahora en el día de la elección, y estuve en Boston y estuve en Washington. Cosa curiosa, estuve 10 días allá, cerca del 90% de las personas que me atendieron en tiendas, en restaurantes, en hoteles y en la calle, yo no hubiese necesitado hablar inglés para haber estado esos 10 días allá. Así es. El 90 y tanto por ciento de la gente que me atendió. Sí, así es. Entonces, una fuerza laboral impresionante. Y me voy a cifras ¿sí? El déficit comercial que Estados Unidos tiene con China lo tuvo en miles de millones de dólares, lo tuvo en el 2000 con 381 y ahorita tiene 785. México tuvo 11 y 31, ¿no? Entonces, en miles de, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Es, desde mi perspectiva, hablando económicamente, no me meto ni a la legal ni a la humanitaria, es pegarte un tiro en el pie, y ya hemos oído voces de empresarios y empresarias norteamericanos que están diciendo, ojo y cuidado, y ahí lo dejo. ¿Tú crees que sea suficiente para hacer que los que busquen llegar a Estados Unidos, asilo, por ejemplo, los 300,000 a que te referías, que están ya en México, se disuadan de tratar de intentarlo? Porque lo último que vimos fueron unas caravanas que, quizá apurando antes de que entrara en vigor cualquier tipo de deportación, trataron de llegar. Sí, yo creo que depende. Muchas personas, nosotras en la organización trabajamos con mujeres y familias. No es tan fácil llevar a hijos, niños chiquitos a la frontera y tratar de cruzar. Algunas personas que se quedan aquí en México van a solicitar asilo aquí en México, porque así lo pueden hacer. Y otras personas que están fuera todavía. Si vemos lo que pasó la vez pasada con Trump, sí hubo ese impacto, nada más con la retórica. Fue por lo menos varios meses, que los flujos, si queremos hablar de números en vez de personas, se esperaron un poco, para ver qué iba a pasar. Entonces, es lo contrario que uno pensaría, pero podría pasar lo mismo esta vez, porque con tantas declaraciones de Trump, la gente sí está como esperando para ver, a ver, qué tan cierto es cada cosa. Luego, en cuanto a las deportaciones, la vez pasada también lo que hicieron, y creo que es lo que van a hacer esta vez también, es Trump le encanta ser el protagonista, salir en medios. Está buscando algo muy mediático. ¿Y qué es más mediático que hacer una redada en una comunidad donde vamos a ver en todos los medios la tragedia de personas que los van a deportar porque son indocumentados? Eso lo hizo la vez pasada y creo que habrán algunos como redadas de este tipo. Además de
las cosas obvias, que son deportar a las personas que ya tienen órdenes de deportación, que están en cárceles, ¿no? Y el otro es, hay muchas personas, más de 1.4 millones de personas que tienen ya órdenes de deportación, pero que están no viviendo sus vidas, que los podrían llamar. Pero fíjense que ahí me preocupa una cosa, porque por un lado estamos partiendo del poder que hoy tiene y el mandato que tiene Trump, y por otro lado tratando de interpretar el alcance a partir, digamos, de su tentación de hacer golpes mediáticos más que de realidad. Bueno, y ahí Tatiana nos pueden sorprender, porque a ver, la vez pasada tú lo decías y lo decías, que coincido, a ver, sí hay un tema, el tema es que con golpes mediáticos la primera vez logró prácticamente convertirnos en un tercer país seguro para aceptar a los migrantes, incluso no solamente nacionales. Sí, y también tenemos condiciones diferentes, hablemoslo de todo, ¿no? También la presidenta ya tiene una experiencia de haber convivido y haber tenido una circunstancia con él. Y también volvemos a lo mismo, la situación económica que vivía Estados Unidos no era la misma que se está viviendo hoy en día. Y también los mexicanos y los latinos que están en Estados Unidos también se han organizado. O sea, ellos no están cruzados de brazos. Yo he estado teniendo reuniones formalmente e informalmente y han estado ellos haciendo una cantidad de eventos para coordinarse con abogados, para coordinarse en cuestiones de empresas, para coordinarse. O sea, hay hay un activismo, si esa fuese la palabra, que tiene, entendiendo que estamos hablando de parte de legalidad y que estamos hablando de esto, pero hay un activismo humanitario muy fuerte de la mano con la cuestión legal que están coordinándose, porque parecería que la llamada en este sentido es, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y creo que eso es lo que yo he estado viviendo en cómo se han estado organizando y coordinando ellos, inclusive tocando hasta Canadá. Pues ese es un tema muy interesante, vamos a tener que hacer un corte rápido y regresamos, le vamos dejando esto para que lo vea, pues una clave de lo que pueda pasar allá tiene que ver, pues obviamente con los estados santuario, ¿no? Donde hay fuerte presencia, como lo decías, de activistas, de gentes de la comunidad que están defendiendo los propios derechos, y vamos a ver cuál es la situación de los estados santuario. Estamos hablando de lo que puede pasar la próxima semana con las amenazas de Trump respecto de las deportaciones, y hay un asunto clave y son justamente los estados santuario, estados que, por ejemplo, como el de Illinois, ha sufrido importantes recortes a los presupuestos para poder mantener refugios y dar cobijo a los migrantes. Pero ahí mismo también hay comunidades de mexicanos muy fuertes que están movilizándose para protegerse entre ellos y coordinándose con las acciones que está tratando de poner en marcha de manera preventiva el gobierno mexicano, como por ejemplo asesorías legales. ¿Cómo ves, Gretchen, el papel que pueden jugar los estados santuario, aquellos que protegen a los migrantes? ¿Tienen algo que decir? ¿No tienen que decir? ¿Pueden ser un obstáculo para la deportación o no? Lo que pueden hacer, bueno, sí, son muchas cosas, sobre todo los estados que tienen tanto poder como California, aún sí está pasando por muy mal momento actualmente. Por ejemplo, ellos pueden decir, mi estado, la policía local, ¿no? Todo el aparato local, estatal, no va a colaborar con ICE. O sea, no detiene. No va a colaborar. Manos caídas. Exactamente. Y ahí es parte de la estrategia, ¿no?, de Trump. O sea, él va a depender de que las autoridades locales, estatales, ¿no?, participan, porque también enredadas, este tipo de cosas no necesitan. Entonces, en estos estados santuarios, por supuesto que pueden tener un impacto. Lo que es preocupante, yo creo que es Texas y Florida, ¿no?, que ambos gobernadores pues están apoyando a Trump y son dos de los estados
que más dependen, lo que primero son estados de inmigrantes, Claro. y dos, tienen muchas personas indocumentadas, pero dependen, su economía, su estructura, su comunidad depende de las personas migrantes. Entonces, no sé cómo ¿no? se va a desenvolver todo eso, pero por supuesto que sí tiene un impacto, y los mismos gobernadores de estos estados santuarios han estado reuniéndose, ¿no? Para ver qué acciones pueden tomar conjuntamente. Y reuniéndose, Tatiana, también con las autoridades mexicanas, con el canciller, Totalmente. donde hemos visto el énfasis, sobre todo de las giras en Estados Unidos de la Fuente, ha sido justamente en entrevistas con gobernadores de esos estados. A ver, pero ¿qué resultados ves? ¿Hasta dónde conoces que haya resultados sobre acuerdos para, digamos, activar o proteger a los migrantes en esos estados? A ver, la instrucción que se tiene de parte de la presidenta de México, y se lo pidió así al canciller, es atender directamente esto. Las reuniones que han tenido todos los embajadores y los consulados que tuvieron en estos días pasados junto con el canciller, el tema fue, todo el enfoque está y el recurso enfocado a los Estados Unidos ahorita, o sea, bueno, a quienes están ahorita en Estados Unidos. Pero vuelvo a meterme yo, y yo creo que sí hay que verlo entendiendo toda esta complicación y que tiene que dar golpes mediáticos, porque eso es de lo que ha vivido en el pasado y no cambiaría, y también vivió en eso en la campaña. Pero hablemos, y tuvo éxito además. Sí, pero veámoslo en esta manera, ¿no? Es, una vez más, recuerdo cuando estuvimos en Secretaría de Economía, nosotros nos fuimos directamente, no era un tema todavía de deportaciones ni nada, pero sí fue un tema arancelario y un tema de cambiar algunas reglas con respecto a la negociación que se tiene predispuesta en el TEMEC. Y parte de lo que se hizo es aquí agarrar inclusive a cada uno de los representantes estado por estado y decirle, aquí está lo que tú exportas a México, nosotros te vamos a subir los aranceles a tus productos. Y otra vez lo vimos en el COVID. En el COVID, Texas, lo que fue la frontera, se murió. La frontera estuvo muerta porque no había economía. Cerraron una cantidad de lugares, centros comerciales, restaurantes. La frontera se volvió como un lugar desértico porque no había movimiento, porque no estaban teniendo la posibilidad de tener este comercio que se ha hecho ya, es una franja, no es necesariamente ni Estados Unidos ni México, aunque se tenga visualizado de esa manera. La integración es enorme. Es enorme. Y voy a otro punto más. Tenemos la parte aeroespacial, tenemos la parte de los dispositivos médicos y tenemos la parte vehicular, que vive, no podrías producir lo que estás produciendo en Estados Unidos si no tienes esto que te llega desde los componentes que se hacen en nuestro país. Las cadenas de suministro. Entonces, digo, no quiero decir con esto que no hay un riesgo, no quiero decir con esto que no hay una situación difícil, mas hay botones y mecanismos que se utilizan y que pueden, con la experiencia que ha sucedido a lo largo del tiempo, que se pueden dar. Y repito, el COVID nos mostró una vez más la necesidad de mano de obra que tienen los Estados Unidos. No estoy hablando ni siquiera... Oye, y si me lo permites, antes la gran película de Un Día Sin Mexicanos, bueno, que también nos enseñó que Un Día Sin Mexicanos era un desastre. Pero, a ver, tú pones un montón de argumentos económicos y de botones que el gobierno mexicano puede y está seguramente pulsando para tratar de evitarlo. Hay un aspecto que me interesa mucho, tú lo necesitabas también, pero no te metiste tanto, y es la parte humanitaria. Y la parte humanitaria directamente, digamos, en tu organización, que es, a ver, familias, niños, separación de familias. Estamos teniendo informaciones sobre casos graves de migrantes que están sufriendo problemas graves de depresión arriba, en los estados de la frontera. Incluso en Juárez, si tú me corregirás, pero incluso un incremento de los suicidios infantiles. Sí, claro. Esto me parece gravísimo. Y una situación como la que se puede vivir la próxima semana es una crisis humanitaria, lo que puede llegar a ver ahí. ¿Qué hay para estas poblaciones, para niños, para mujeres, para familias en los estados fronterizos de México? Bueno, yo creo que son dos poblaciones, ¿no? Tenemos la situación de la angustia de las personas indocumentadas en Estados Unidos actualmente, y lo que dice Tatiana es todo lo que están haciendo para preparar.
Toda esta información ya está. Y yo he estado también en muchas capacitaciones en estas últimas semanas donde están diciendo a las familias, no se paniquen. A ver, aquí está la lista de documentos. Organícense. Si vienen y te quiten, ¿no?, de tu lugar de trabajo y no puedes ir por tus hijos, tienes que tener un plan. Toda esta información creo que de alguna forma es terrible, pero puede bajar la angustia porque la gente se puede organizar y pensar. Ahora, en la frontera es otra cosa, porque si estás hablando del lado mexicano de la frontera, tenemos personas extranjeras y también tenemos personas mexicanas desplazadas que están tratando de entrar de forma regular a través de esta cita CBP-1, ¿no? Y ahí está la angustia terrible. Porque hay personas que han estado esperando entre 4 y 12 hasta un año para su cita. Para la cita. Y puede ser, y cuando vamos a, por ejemplo, los campamentos que hay en la Ciudad de México, que son 4, y hablamos con las personas, la esperanza, lo que les está motivando para levantarse todos los días es la cita, ¿no? Porque voy a poderme mover y es de forma regular y estoy cumpliendo con lo que me dijeron. Y ahora, si llegan y quitan esa posibilidad de la cita y cambian o implementan, Trump ha dicho MPP3, ha dicho a lo mejor título 42, están buscando ahora una enfermedad, ¿no?, que podrían utilizar para implementar título 42, ahí sí es muy preocupante porque no sabemos qué va a pasar con estas personas. Entonces ahí es donde la sociedad civil y también los gobernadores estatales también yo he visto que están tratando de ver cómo podemos apoyar a estas personas, si el Instituto Nacional de Migración les va a dar algún tipo de documento migratorio para que puedan decidir, ¿no?, o esperar a ver qué va a pasar, o si quieren solicitar asilo en México. Entonces ahí sí es, desde nuestra perspectiva, porque estamos aquí en México, ¿no?, lo más preocupante porque es donde Trump puede moverse más rápidamente. La verdad es que es un asunto muy preocupante, Tatiana, el dato. Totalmente. De 300,000 que están buscando a través de CBP-1 llegar a Estados Unidos, 100,000 son mexicanos. Y tú te decías, una de las componentes del plan de la presidenta Sheinbaum es empleo a los que deporten. Pero tenemos 100,000 que se quieren ir y seguramente por empleo. Claro. No es un asunto político. Y dos... no todos por empleo, que eso también se vuelve importante, digo, dependiendo de qué región estemos hablando. De acuerdo. Y también porque familiares están allá, ¿no? Entonces sí hay un componente, captando que son números importantes, el componente no es 100% empleo, ¿no? Ajá. No, bueno, y tienes un problema de creación de empleo en el país. Lo que acabamos de ver, la destrucción que hubo de empleos en diciembre fue muy fuerte. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para poder recibir de esa manera a los connacionales? Vuelvo otra vez a poner sí, depende de qué parte del país estemos hablando. Voy a ponerte el ejemplo de Nuevo León. En Nuevo León tenemos un déficit de empleados o de gente para contratar. La están trayendo o le están invitando a traerla de diferentes partes de la República y hay una coordinación importante con los centros de migración en donde se le está dando empleo a migrantes a través de mecanismos de coordinación con ellos. No es suficiente, claro, y hay que ir todavía y redoblar los esfuerzos en esto para que se puedan encontrar alternativas mayores. ¿Es una excepción Nuevo León o lo estás viendo en los otros estados? Es donde me toca porque conozco muy bien, porque he estado trabajando ahí con centros migrantes hace mucho tiempo, conozco quienes poseen ahí centros migrantes y trabajan con ellos. Y por otro lado también me ha tocado estar en lugares para centros migrantes en Estados Unidos, tanto en Texas como en California, para menores de edad. Y en esta parte, estamos hablando de los que están de este lado, pero también hay un procedimiento, ¿no? No es como que, entendiendo la necesidad de mostrar músculo por parte del presidente Trump, claro, también tenemos que entender que hay un procedimiento y que exista mucha gente que dice sí, aplicación de todo para que se vayan, etcétera. No los puedes tomar así nomás, o sea, parecería que estamos pensando en producto y no son productos, son personas. Claro. Y tienes que cumplir con un procedimiento legal y por otro lado ver también
una situación, ya hablándola humanitariamente, no solamente la parte legal, en donde no vas a agarrarlos y los vas a, o sea, el cómo importa. Sí, claro. O sea, el procedimiento, pero es parte de lo que ignoramos, ¿no? Porque el procedimiento, ¿qué puede ser? Las leyes que está aprobando el Congreso de Estados Unidos, órdenes ejecutivas, declarar una emergencia nacional, ¿qué de todo esto y qué implicaciones tendría? Y sobre todo, si eso va a diferenciar públicos, no es lo mismo niños, mujeres, y aquí otra vez, y aquí digo, tiene ella el conocimiento histórico por mucho más años en toda esta parte, pero veamos lo que pasa o lo que podría pasar, porque también con estas historias que nos han estado contando, es decir, van a deportar a, si hay una familia y unos sí son, tienen los documentos legales y otros no, que las separarías, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes deportar a un americano a México, o sea, es americano, vaya. Entonces, sí. Tendría que estar con pasaporte, vaya. Pues sí. Entonces, creo que, repito, no minimizo. Sin embargo, tampoco maximicemos todavía, porque lo que nos está queriendo él mostrar es, y repito, no es minimizarlo, a un monstruo para crecer el calor, crecer la angustia, que hay que atenderla. Sin embargo, creo que la retórica va a obligar a que otra vez gente tome medidas distintas y otra vez la espera sea más larga hasta ver cómo va a actuar a partir del tiempo en que llegue. Y vuelvo a repetir, hay ahorita una cantidad de, voy a decir, eventos de vinculación entre México, Estados Unidos, más allá de los gobiernos. Estás hablando de empresariado, estás hablando de gente dentro de la vida pública, estás hablando dentro de organizaciones en donde están haciendo creando puentes fuera de protocolo, vamos a decirlo así, para decir, aminorar las circunstancias que se puedan presentar. No sé si eso lo han estado viviendo ustedes, algo inédito, ¿no? Y además lo que se esperaría de lo que tú estás diciendo, Gretchen, es que además hubieran hecho cabildeo y tratar de hacer incidencia en el gobierno de Trump, pero no sé si eso haya pasado y mucho menos si tenga alguna lectura de parte de él. Yo creo que hay que esperar un poco, porque la vez pasada vimos, cuando estamos en el panorámico, cuando estamos en el teórico, suena muy bien. Vamos a deportaciones masivas de personas criminales. Pero la evidencia nos ha demostrado durante décadas que la población migrante comete delitos, ¿no?, muchísimo menos que la población en general. O sea, lo que quiero decir es que esta política no está basada en evidencia. Esto no es una política que tiene un objetivo por el bien del país, ni en lo económico, ni en la comunidad. Por supuesto, hay algunas personas indocumentadas que han cometido delitos, claro, pero por ahí no va la cosa. Más bien fue una política durante la campaña y ahora tiene que hacer algo. Pero yo creo, si hablamos de niños y niñas, por ejemplo, los niños y niñas que no son mexicanos todavía llegan a la frontera, si son no acompañados, pasan, no los pueden ni expulsar ni deportar. Ellos sí son internados en un centro y tienen todo un proceso, y todavía existe esta ley, ¿no? Y pues hasta donde yo sé va a seguir existiendo. Los niños y niñas mexicanos que están de este lado, que cruzan, que son no documentados, tienen otro proceso, sí los pueden regresar, pero hay todo un proceso, los reciben los DIFs, etcétera, es diferente. Ahora, lo que sí es preocupante es lo que dice Tatiana, por ejemplo, las familias mixtas. Claro. ¿No? Son 18... Sí, no, es de otra nacionalidad, no puedes deportarlo. O sea, yo nací aquí, ¿no? Mi mamá es undocumentada, pero yo tengo la nacionalidad estadounidense. Desafortunadamente en Estados Unidos tienes que tener 21 años para poder solicitar la visa familiar para tus padres, pero como dice Tatiana, no te pueden deportar. Las familias tienen que tomar decisiones. Si la mamá se va a ir porque la van a deportar, si hay niños y niñas estadounidenses, la familia toma la decisión. Se van a quedar aquí, se van a ir con la mamá,
Y esto es algo muy individual, o sea, es algo de la familia. Claro. Pero el otro tema ahí en cuanto a estas 18 millones de familias mixtas es que viven en comunidades. Y hay comunidades que tienen pues tejidos. Yo creo que las personas que votaron pertenecen ya a esas claro, comunidades. si yo voté por Trump y pienso, ay, criminales, y llega mi hija y me dice, mamá, mi mejor amiga no está. Eso es otra cosa, porque Claro. las personas no están pensando la mejor amiga de mi hija. Ni ¿No? lo piensan de esa manera. Tengo que irme a un corte rapidísimo. Como dices, hay poca evidencia en muchas de las políticas que está anunciando el presidente Trump. Mucha narrativa. El miedo es el mensaje, parece ser, en el caso del presidente de Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos. Y lo dejo con un par de insertos, uno de Trump y luego, al regresar del corte, va a haber la respuesta de la presidenta de México para ir justo a las conclusiones. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. Le había prometido la respuesta de Claudia Sheinbaum para que vaya calibrando las narrativas y el tono de los discursos con el que se están dialogando a través de medios o a través de declaraciones públicas ambos presidentes. A ver si lo podemos pasar. Digo, obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Y bueno, y como todos sabemos, detrás de toda esta disputa de la narrativa, del control de la agenda, de temas de ambos, pues lo que hay es una enorme preocupación por lo que pueda suceder la próxima semana respecto de las promesas de deportaciones masivas. Y ahí, Tatiana, un tema que nos preocupa evidentemente, o más bien son dos. Uno es, por supuesto, pues las situaciones de violencia y crisis de desaparecidos que desafortunadamente prevalecen en el país y que, por supuesto, en el caso de los migrantes afectan así es. fundamentalmente, pues porque son los más vulnerabilizados. Totalmente, ¿no? ¿Qué ves tú que haya, digamos, de planes específicos para tratar de proteger los derechos humanos, finalmente, de los migrantes? Yo creo que la presidenta ha sido clara también en esto y lo ha mostrado una y otra vez. Voy a ponerlo en la estrategia de seguridad, la voy a poner en ese tema. Hemos visto, un giro en resultados en la estrategia de seguridad que ha estado ella presentando últimamente. Los números han ido cambiando y creo que esto sería una aplicación extendida a la parte que hay que atender y definitivamente aquí tienes que echar mano porque nadie puede cubrirlo solo y tiene que echar el gobierno mano de todas las organizaciones y trabajar con todas las organizaciones para la parte de prevención en términos de derechos humanos, no solamente para la parte de refugio, sino también para la parte del acompañamiento. Y aquí, repito, hay organizaciones que han estado trabajando, dicen algunas de ellas, me ha tocado verlo en algunos medios, ¿no?, que se requiere más, que se requiere más acción en esto y yo estoy segura que habrá de venir este acompañamiento, ¿no? Acciones y resultados en seguridad, por supuesto, que bien, porque sí, es importante para el terreno en el que van a llegar los migrantes, pero al mismo tiempo también una crítica desde varias organizaciones de la sociedad civil, desde Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo, a ver, se está debilitando las instituciones y las formas o las normas para proteger a los migrantes en lo particular y en general a la población del país. Sí, ¿Lo compartes? Lo que vimos ¿Es suficiente con tener resultados en seguridad?
No. No, no es suficiente. No es suficiente. Claro que no. Lo que vimos en los últimos 6 años, si lo podemos tomar así, fue más violaciones a derechos humanos contra la población migrante en tránsito en México. Vimos desafortunadamente un aumento de violencia en Chiapas, ¿no? Que ahorita está pasando ¿Por dónde entran, vaya? Por la frontera sur. O sea, Tapachula para nosotros siempre fue, puedes vivir en la calle, etcétera, pero no habían secuestros, no había homicidios, ahora sí los hay. Entonces, eso es muy preocupante para nosotros que trabajamos en el tema. Para cualquiera, ¿no? Tiene que ser preocupante también, y ocupante. Para Hay todo que el ocuparse. país. Pero impacta, ¿no? Mucho, donde teníamos una ciudad que era bastante segura, ya no lo es. Y es donde están concentradas la mayoría de las personas que entran. Ahora, también vimos más recomendaciones de la CNDH, ¿no? Contra el Instituto Nacional de Migración, que es una institución que sí o sí necesita reformarse, tiene un mandato imposible de dar documentación migratoria y contener, al mismo tiempo que ninguna institución lo puede hacer. Esa política no se ha modificado. No se ha modificado, pero en más de 20 ¿Esa política años. se debe de modificar, Tatiana? Yo creo que es otra vez. La de contención policíaca, digamos. Voy a ponerlo de esta manera. Vienes. Es como estaba en su momento en Hacienda, ¿no? Que tenías ingresos y egresos, ¿no? Y que estaban todos concentrados donde mismo. No puedes tener una mano haciendo las dos cosas. Así de fácil, ¿no? Tiene que, ¿sí? ¿Coincides en ese diagnóstico? O sea, una manera de separando las actividades, o sea, sacar a migración del tema de seguridad. Que no es tema de seguridad de migración. Estoy diciendo, en la parte esta del papeleo tienes que tener una cara en donde haces una tarea y otra cara en donde replegas cómo la vas a coordinar y cómo vas a tener que tener muy claro cuáles son las delimitaciones de una naturaleza y otra. Y creo que aquí se abre una grandísima oportunidad a uno de los temas que vivimos al inicio de la llegada de la presidenta, cuando se nombra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la comisionada, la ratifican. Bueno, pues la comisionada tendrá que probar que aprendió algo y que lo hará diferente, ¿no? ¿Lo estás viendo, eso? No estamos viendo, pero lo que quisiéramos es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, pues se tiene que cambiar. Ahorita estamos esperando porque no sabemos si el comisionado Garduño se va a quedar o no se va a quedar. El Estado, nosotros estamos pagando la defensa legal de una persona que está en un proceso penal. Eso para nosotros preocupa muchísimo porque manda el mensaje de una justicia selectiva, manda un mensaje de protección, ¿no? De una persona que ahorita debería de estar concentrándose en temas de repatriación, de temas de protección, porque la ley de migración, si lo aplicaron tal como está, no tiene que enfocarse nada más en seguridad. Y el otro tema que nos preocupa es, desde el último sexenio, es la participación de la Guardia Nacional en temas de control migratorio. No, nosotros hicimos todo lo posible para presentar amparos para que no dejaran a la Guardia Nacional detener a personas migrantes, porque supuestamente nada más pueden acompañar al Instituto Nacional de Migración, pero en la práctica eso no es lo que está pasando y estamos viendo muchas violaciones. ¿Crees que vamos un poco tarde, que debemos de haber hecho estas reformas, digamos, desde en este maratón legislativo que ha vivido, pues los primeros 100 días de Sheinbaum? Vuelvo a lo mismo, yo sí veo un giro como posibilidad. Hay un cambio, aunque no ha tomado posesión, entiendo así es, pero hay un cambio de quien será responsable en el brazo de lo que viene siendo migración. Hubo un cambio también de alguien que conoce y ha seguido por tiempo largo en términos de gobernación, ahorita con la llegada de Rosa Isela ahí, a la parte de ser responsable de la parte migratoria, ¿sí? Y pues habrá que ver, repito, no creo que el aprendizaje de lo sucedido a lo largo de los años que le tocó a Rosa Isela donde estuvo y que le tocó, vuelvo a poner la parte de derechos humanos, ¿no? Es la gran oportunidad de que muestre que no hubo un error en su nombramiento, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Aprovechará esa oportunidad o no? Bueno, pues ¿Tú ojalá. qué crees?
Ojalá, porque tenemos varias recomendaciones que todavía estamos tratando de darles, ¿no?, salida. Con la CEAV lo mismo, tenemos varios casos que todavía no hay un reconocimiento de las víctimas ni la reparación de daño en todo tipo de casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos a personas personas extranjeras en México, migrantes en México. Pues ya se me acabó el tiempo, se fue rapidísimo. Yo te agradezco, Gretchen, muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por tu participación, como siempre. Y por supuesto, Tatiana, muchísimas gracias por haber venido. Y pues vamos a seguir de cerca este asunto. Es un asunto que además no solo nos afecta a nosotros, es un asunto que va a afectar a varios países de América Latina. No sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en Centroamérica. Son de los principales expulsores, afectados y expulsores también, y son los que generan una buena parte del trasiego, ¿no?, a través de México. Tampoco hemos visto mucha relación del gobierno con del gobierno mexicano para coordinar, a pesar de que en otros momentos ha habido la intención incluso de canalizar inversiones para atacar las causas de la migración. Muchas gracias, Tatiana. Al contrario, mucha encantada. suerte. Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado acá con nosotros en Blanco y Negro. Les recuerdo, todos los martes y jueves, 22:30 de la noche, tenemos una cita aquí para analizar y discutir los temas que a usted le importan, los temas que le interesan para entender qué está pasando en México en Blanco y Negro. Adiós.